Estamos en comunicación con Enrique Martínez, quien fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la República Argentina durante muchos años, fue decano de la Facultad de Ingeniería Química, si mal no recuerdo, de la UBA, en Buenos Aires en los 70, a principios de los 70, y bueno, también con una vasta experiencia hoy por hoy en el Instituto para la Producción Popular, sumando propuestas desde una mirada social, desde una mirada comunitaria, para mejorar la productividad, para generar la inserción social, el trabajo como cuestión central de ordenamiento en la República Argentina es un tema fundamental. Y bueno, precisamente el Instituto para la Producción Popular está trabajando sobre estas perspectivas. Y hablando de esto, Enrique, recién lo charlábamos fuera de micrófonos, un país con 40% promedio de pobreza, con una productividad global, medida en términos globales, no por sector, que ha descendido muchísimo de la mano de la desindustrialización del país. Y cuánto para hacer en ese sentido, ¿no? Porque hablando desde el peronismo, ¿no? Un peronismo que deje a un lado la agenda del trabajo, deja de lado su esencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto para hacer en ese sentido, ¿no? Para integrar a la comunidad, para mejorar la productividad. Es un momento, menciono lo del peronismo porque estas elecciones también han dado marco para una reflexión hacia el interior de las fuerzas que se integran al peronismo, y me parece que este es un debate que también está surgiendo, Enrique. Y sí, yo creo que situaciones políticas como la que vive la Argentina obligan, es el verbo a utilizar, a la reflexión profunda y a, si es necesario, cuestionarse y cuestionar conceptos que se han incorporado a nuestra vida cotidiana. Uno de ellos es el concepto del derrame inducido. Esta idea de que la estructura de producción y de distribución de bienes y servicios es la que el capitalismo genera, y a quienes quieren cuidar a los humildes solo les queda buscar la manera de mejorar la redistribución vía impuestos o vía subsidios de alguna naturaleza, lo cual es la base del derrame inducido, ponerle un peso más en el bolsillo a la gente, es una idea que fracasa una y otra vez. La única manera de aspirar a una sociedad más equitativa es redistribuir el trabajo, no el producto del trabajo. Al redistribuir el trabajo se involucra la redistribución de la producción y de los beneficios que la producción genera. Pero si no se produce ese camino, si no se recorre ese camino, me parece que vamos una y otra vez a chocar contra la pared, digamos. Y cada vez que aspiramos a que los poderosos produzcan más divisas, más bienes para el consumo interno, para exportar, a cambio aparecen más demandas que implican inclinar el tablero en beneficio siempre de los mismos grupos. Eso no hay más que recorrer la historia, no es un tema de prejuicio ni de subjetividad. La historia está caminando por ese camino, por esa senda, y por lo tanto cabe abocarse a lo que venimos reclamando hace años. Si hay 45% de pobres, hay que buscar que esos pobres trabajen en la atención de las necesidades comunitarias a las que pueden ayudar a satisfacer. Solo pensando qué le falta a la sociedad y cómo podemos organizarnos para que la sociedad consiga eso, se aumenta la ocupación, se aumenta el trabajo, se aumenta el bienestar general. Claro. Siempre lo estamos conversando, Enrique, en un barrio populoso, en un barrio de trabajadores, donde mucha gente ha quedado
al margen del sistema productivo. Sin embargo, allí hay muchas necesidades en cuanto a vivienda, en cuanto a servicios básicos, en cuanto, bueno, a vestimenta, tanto por hacer, y allí hay un potencial humano que se está perdiendo, ¿no? Que se está dejando al costado del camino, como diría Benedetti, porque, bueno, conceptualmente no se toma esta línea, me parece. Sí, mire, con mucha frecuencia en algunas conversaciones que hemos tenido usted y yo, aparecen los alimentos como tema central, pero dejándolo por un momento como uno de los temas, importantísimo, pero como uno solo de los temas, en el tema de la vestimenta, usted sabe que hay tour de compras de vestimenta a los dos grandes centros de vestimenta de relativamente bajo precio que hay en el Gran Buenos Aires, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en el partido de La Matanza. Cuando uno ve la fila de ómnibus, de gente que viaja toda la noche y vuelve con el bagallo a su pueblo para revenderlo al doble o al triple de precio, ganándose la vida con eso, bueno, hay gente que lo festeja y efectivamente los ómnibus siguen aumentando en cantidad, pero estamos mostrando claramente la desintegración nacional. Buena parte de esa indumentaria se puede producir en los lugares donde se consume y sin embargo viaja en manos de un bagallero generando un beneficio puramente comercial de traslado de cosas a un mercado que no tiene otro acceso para el consumo, sin ningún valor agregado, y eso no tiene ninguna jerarquía como estructura productiva. Fíjese, al lado de eso, el desperdicio de oportunidades de valorizar la lana en origen en todo el país, bueno, hay que corregirlo y además hay que corregirlo con mecanismos de tamaño pequeño y mediano que están al alcance. En ese sentido, le comento, nosotros desde fuera de nuestra gestión del INTI que terminó en el 2011, hemos seguido preocupados por el tema de la indumentaria, pero de la cadena de valor completa de la indumentaria, porque como usted sabe, en el país se produce lana en muchos lugares, en algunos lugares casi por razones higiénicas de la oveja, digamos, se la esquila y luego la lana Claro. se quema o se usa para tapar un pozo. Bueno, tanto desperdicio hace que la lana que queda en posibilidad de ser procesada se lleva desde algunos lugares de la provincia de Buenos Aires o de Santiago del Estero, incluso hasta Trelew, donde están los grandes centros que han quedado de lavado de lana y de peinado de lana, y de allí buena parte de eso se exporta. En la Argentina queda una pequeña cantidad. Nosotros hemos ayudado a algunos restos de trabajo que quedaron en el INTI en ese sentido, y se acaba de terminar un proceso integral de lavadero pequeño que está al alcance de una municipalidad de 15, 20 mil habitantes, que puede lavar con pequeño volumen de agua, con utilización de enzimas que reducen el consumo de agua, seguido por un equipo de cardado también a escala local y a continuación un equipo de hilatura que tiene una alta productividad pero para una sola persona, configurando de esa manera una cadena desde la lana sucia hasta la tejedora manual que permite ocupar decenas de mujeres en cada pueblo en prendas artesanales que tienen alta receptividad nacional e internacional y tienen un costo competitivo con la producción industrial. No veo por qué esas cosas no deben suceder, no deben estimularse. ¿Por qué no mirar lo local con la misma jerarquía con que nos ponemos contentos cuando aparece un inversor que va a poner centenares de millones de dólares ampliando una planta automotriz? Claro, claro, Enrique. Justamente estaba pensando eso, ¿no? La paradoja de cómo el pensamiento macro muchas veces deja de lado la calle, ¿no? El territorio. Digo, uno puede, al margen de estar de acuerdo o no, puede, digamos, interpretar y comprender que
bueno, que se busquen nuevas leyes para el desarrollo agroindustrial, por ejemplo, para mejorar la cantidad de exportaciones. En la República Argentina uno no está en contra de las exportaciones, en sí mismo es una Absolutamente. herramienta, pero digo, si uno entiende que en los últimos 30 años, para tirar un número grueso, en dólares el volumen de exportaciones creció 650% y decreció un tercio el trabajo formal. Allí hay un trabajo complementario para hacer, ¿no? Inclusive sin cuestionar este modelo agroindustrial que está vigente, Enrique. Digo, es increíble cómo se deja de lado esa perspectiva. Sí, claro, parece muy sensato darle beneficios a las empresas que generan exportación, pero resulta que esas empresas agroindustriales que generan exportación están íntimamente vinculadas con el mercado interno y nada se dice sobre el mercado interno, no ponen nada a esas empresas para comprometerse a futuro a desenganchar el mercado interno del mercado internacional, situación que es paradojal. Cuando nosotros éramos colonia británica de hecho, la comida era barata en la Argentina porque éramos abastecedores de comida para los ingleses y a ellos les interesaba que hubiera una masa importante de población que trabajara en eso y que tuviera el abastecimiento, diría, al mismo precio que ellos lo tenían, que era barato acá porque Claro. ellos lo querían barato. En este momento la estructura del comercio internacional se ha modificado de tal manera que aparecen los chinos, aparecen la especulación, las bolsas de Chicago o de Frankfurt que antes no existían como factores de distorsión del mercado y resulta que todo sacudón del mercado internacional va a parar al mercado interno. Mantenemos la misma vinculación que cuando éramos colonia inglesa, pero con un efecto absolutamente inverso, en el sentido de que todo aumento de precio internacional nos repercute en el precio del mercado interno. Ha llegado el momento de pensar el sistema de abastecimiento nacional, casi diría de raíz, pensarlo de nuevo, independizarlo con o sin participación de las empresas exportadoras. Como usted bien dijo recién, que hagan su destino, que tengamos campeones mundiales de exportación de pollo, de aceite, de lo que quieran. Pero ¿por qué si tenemos un campeón mundial de exportación de pollo vamos a tener que pagar los caros en la Argentina? Es un Claro. contrasentido. Todo lo que sea bueno en términos de generación de divisas resulta que lo tenemos que considerar un daño para los humildes de este país. Bueno, Claro. eso por definición hay que estudiarlo, barajar y dar de nuevo. Hay que estudiar muy seriamente cómo abastecer el mercado interno con independencia del mercado internacional y que seas y sin que esté sujeto a los oligopolios a que hoy está expuesto ese mercado. Por supuesto que otro capítulo sería, Enrique, cerrar las canillas de las venas abiertas, porque si uno multiplica las exportaciones, pero esas mismas divisas ni siquiera ingresan al país, Así es. bueno, Así es. Y las podemos leyes que hacemos, multiplicar. las leyes que hacemos lo que hacen es prever que el uso de la divisa sea cada vez más libre por parte de los exportadores. Bueno, estamos en un problema muy serio porque realmente yo creo que la posibilidad de que cualquier molino harinero que nunca exportó un kilo de trigo ni un kilo de harina produzca su propio trigo para bajar los costos de la harina que vende es un hecho de sentido común tan elemental que hace falta que un gobierno decida que eso suceda y haga acuerdos con decenas de molinos en esa dirección. ¿Por qué no sucede? Porque no generan divisas y entonces no está visto como absolutamente imprescindible la actividad de ese molino. Bueno, Sí. es muy doloroso razonar así. Es muy alejado de, volviendo al comentario inicial que usted hizo, de los principios básicos de la doctrina justicialista. Claro, claro. Pero además, Enrique, uno tiene la impresión de que si seguimos en esta inercia, sea el que sea quien gobierne, esta inercia nos va a llevar a crisis recurrentes permanentemente. Es un tema a tener en cuenta, ¿no? O sea, está bien que la clase política, la clase dirigente en general, tiene una mirada, por lo menos en las últimas décadas en la Argentina,
de corto plazo, ¿no? No como la tenían los grandes estadistas en la República Argentina. Mencionábamos a Perón, podría ser tranquilamente Irigoyen, Ramos Mejía, que hacía planes territoriales previos a los planes de transporte, a los planes ferroviarios. Hubo en Argentina un pensamiento ligado a largo plazo, grandes estadistas. Eso se perdió, pero digo, si seguimos en esta rueda inercial, me parece que ni siquiera es negocio para las clases dirigentes actuales, esta crisis recurrente. No, pero por suerte este es un país con una dotación de recursos naturales tan importante que permite la organización desde abajo, digamos. Yo creo que si al 50% de la población la dejan sola, porque, bueno, nadie decide que hay un plan para mejorar su calidad de vida, no, esa gente no va a desaparecer por arte de magia. Esa gente se organiza para producir y se organiza para descubrir la productividad en el camino, la eficiencia, la necesidad de no comer debajo de la mesa del poderoso, sino comer en una mesa digna en base al propio esfuerzo. Ese camino es un camino sumamente interesante y que de manera, diría, bastante invisible, se está recorriendo en el país. Además, una cuestión que se está notando fuerte, Enrique, no sé si usted percibe lo mismo, es que, sobre todo en los jóvenes, es como que están diciendo, sí, perfecto, dame una ayuda, dame un subsidio, me sirve en el momento, pero yo no puedo proyectar una familia con 15.000 pesos. O sea, si no volvemos a dotar de esperanza, de perspectiva en el tiempo, de sueños a los jóvenes y bueno, el trabajo es el camino, evidentemente. Sí, pero además esto, Luis, hay algo muy interesante que a los oyentes me parece que hay que hacerles presente todo el tiempo. Esta situación de una masa de excluidos, en realidad se reflejó en la organización de movimientos sociales que representaron a esos excluidos o que decían representarlos, ¿no? Y de allí se generó el salario social complementario como lógica de decir, esto compensa las changas que la gente realiza, mejor dicho, suplementa las changas que la gente realiza por ahí. Ahora, sí. Llegó la pandemia, llegó la crisis laboral, apareció el IFE, y la verdad, ni un solo funcionario gubernamental, ni un solo miembro de las organizaciones sociales pudo prever que aparecieran 9 millones de personas solicitando el IFE, y con derecho a solicitarlo porque se habían quedado en banda a consecuencia de la crisis, mientras las organizaciones sociales escasamente representaban 1 millón de personas. ¿De dónde habían salido los otros 8? Resulta que aparecieron en la historia frente a los ojos de los funcionarios y frente a los ojos de los representantes sociales. Todos se reacomodaron desde entonces, más las organizaciones sociales que los funcionarios. Apareció el registro de trabajadores, ese registro de trabajadores con muchísima manija oficial y yendo provincia por provincia y pueblo por pueblo, ha llegado a 3 millones de personas. Hay 6 millones más que son trabajadores que están en una situación de desprotección absoluta del sistema, porque no solo porque no tienen jubilación o porque no tienen derechos a la salud, sino porque nadie sabe lo que hace y nadie los está estimulando a futuro para que tengan, como usted dice, un trabajo estable y sustentable. Bueno, eso se escapa de las manos de todo lo que antecedió. La mirada aún progresista, populista, llamémosle, anterior al 2019, no sirve para analizar esa situación. Hay que aplicarla de otra manera. Y por lo tanto es momento de decir, bueno, esos 9 millones de personas, más los que están del otro lado, que tienen algún trabajo y muchos de ellos ni siquiera con el trabajo llegan a fin de mes, ¿cómo hay que hacer para que tengan un horizonte digno? Bueno, habrá que volver a repensar cuáles son las necesidades básicas que una comunidad debe proteger por encima de cualquier otra situación y atenderlas con trabajo colectivo. En eso estamos, Luis, me parece que, y le digo, en nuestro grupo estamos trabajando hace bastante tiempo en esto, nos ayudó nuestro antecedente de comprender que el camino iba por ahí.
formamos parte del pequeño pelotón que anticipó que el IFE iba a desbordar cualquier barrera, porque efectivamente entendíamos que había mucha más necesidad de las que estaban representadas en las organizaciones sociales, y ahora me parece que aparece el concepto de emprendimientos diseminados por todos lados, que más que atender la persecución del lucro, atiendan a la resolución de problemas comunitarios, comprando y vendiendo sus servicios, esos emprendimientos, pero cuyo objetivo no sea ganar plata, sino resolver el problema del otro y a consecuencia de eso tener una retribución. Bueno, se pueden hacer una larga lista de situaciones que no están siendo atendidas por el capitalismo inercialmente, que esta mirada sí las atendería, y nosotros estamos trabajando con algunos ministerios nacionales, dándole forma a las ideas, desarrollando emprendimientos pilotos. Me parece que por ahí va el camino, llevará algún tiempo más y habrá muchas crisis y varias leyes de promoción agroindustrial en el camino, pero la Argentina va a encontrar su futuro. Yo soy optimista. Totalmente, Enrique. La verdad que sí. El recurso humano que hay en la República Argentina es increíble. Hablamos de la historia, pero también en el presente hay mucha gente valiosa. Es cierto que es un escenario complejo, pero ¿cuántos escenarios complejos ha vivido la República Argentina y el mundo, ¿no? Si pensamos en nuestros abuelos que pelearon en guerras mundiales y cosas por el estilo, ¿no? Hambrunas gigantes. En esta Argentina que está todo por hacerse, por supuesto que la esperanza es algo que no podemos perder nunca, ¿no? Y creer en nosotros. Siempre y cuando entendamos que lo comunitario está por encima de lo individual, y el síganme o el derrame inducido debe desaparecer, digamos. Esas son las dos condiciones para imaginar que podemos salir adelante. Enrique Martínez, gracias por ayudarnos a reflexionar como siempre. Un gusto grande, Luis. Hasta pronto. Saludos a su gente.